es el fin de semana del balonmano mundial. Tengo el nombre que tengo gracias a, en parte por Veszprém. Si yo tuviera la fórmula, intentaría ganar todos los años, ya hemos perdido algunos. Yo vine aquí a hacer mi trabajo y quería seguir la estela ganadora, ¿no? Yo creo, a mí me muestra una profesionalidad no espectacular. Hola, soy Carlos Ortega, entrenador del Barça balonmano, y bienvenidos a Handball Mastermind. La verdad que me encuentro más cómodo, ¿no? Ya más asentado en el club. Este último año han venido más jugadores, aunque es cierto que hemos hecho un cambio importante, se fueron 10 y vinieron 8. Yo me siento muy identificado con el equipo esta temporada y encima la cosa está funcionando hasta ahora bastante bien, ¿no? Creo que estamos jugando un buen balonmano, el equipo, yo creo que hay un grandísimo ambiente dentro del vestuario y en los entrenamientos. Esto se demuestra también en la pista y por ahora va todo fantástico, ¿no? Yo creo que una obligación no es nuestro sueño es llegar allí y luego el sueño mayor es ganarlo. Yo creo que la obligación es ganar los títulos nacionales, porque creo que ahí en una liga regular la diferencia es clara, es difícil batirnos. Pero en la Final4 cada vez hay más equipos. Encima nosotros los últimos años hemos tenido que reestructurar un poco más económicamente, hemos perdido alguna ficha, hemos perdido jugadores importantes y estamos, estamos haciendo esfuerzos camaleónicos, ¿no? Para mantener el nivel, que creo que lo estamos consiguiendo. ¿Qué tiene el equipo, qué tiene la sección? Yo creo que tiene un gen competitivo de hace muchos años que es muy difícil de conseguir, que año tras año lucha por todo y eso dice mucho. Yo soy de los que piensan que la camiseta del Barça pesa mucho. No es fácil jugar en el Barça. También ha habido casos de grandes jugadores que no han sido capaces de triunfar y también lo contrario, jugadores que a lo mejor no se esperaba mucho de ellos, que han sido capaces de hacerse un gran nombre y ser jugadores emblemáticos aquí en el Barça. El equipo está bien, está en un buen momento, físico, psicológico. Es cierto que ahora vivimos una semana de selección que hemos estado un poco desconectados y hay que volver otra vez a coger el mecanismo, porque cuando el jugador está con su selección olvida las cosas, olvida los mecanismos, pero ya a esta altura de la temporada es mantener el nivel de forma, preparar los partidos y un poco como una partida de ajedrez, ¿no? Ellos saben lo que hacemos, todas las cartas están sobre la mesa y preparar lo mejor el partido, porque creo que los 4 equipos que están allí han demostrado durante toda la temporada que han sido los mejores. De hecho, es una de las pocas veces que se mete el primero y el segundo de cada grupo. Ha habido pocas sorpresas sobre el papel y allí los 4 tienen opciones de ganar, sin duda, ¿no? Yo creo que el formato anterior tenía sus cosas buenas también, pero creo que el formato de ahora es mucho más difícil ganar y mucho, ya no digamos, revalidar, ¿no? De hecho, hasta a día de hoy no ha habido ningún equipo que ha ganado 2 años. No, el Barça, no, el último año de Pasqui y el primer año mío. Es muy difícil. Antes los partidos en casa había mucha presión, los arbitrajes eran más caseros y podían darse más sorpresas. Yo creo que ahora es el fin de semana, la Final4 es el fin de semana del balonmano mundial. Ya digo, no digo europeo, digo mundial, y ese fin de semana se mezclan todos los aficionados, las aficiones de los 4 equipos, y es un fin de semana que todo el mundo está esperando cada año. Yo creo que es una ventaja, una pequeña ventaja. Ellos, los jugadores alemanes, están acostumbrados a jugar en público, con tanto público siempre, y que en un pabellón de 21.000 personas tengan 7, 8 a su favor, sin duda es una pequeña ventaja. Pero bueno, esto lleva pasando desde que se ha iniciado la Final4, que siempre se ha celebrado en Colonia y han ganado equipos de fuera, ¿no? Entre ellos nosotros. Es el fin de semana del balonmano mundial. El ambiente que hay de balonmano, el show pre-partido, post-partido y durante el partido es algo único. Yo vengo de un colegio, Maristas, que había mucho deporte, mucho polideportivo, sobre todo los 2 deportes que predominaban más eran el baloncesto y el balonmano. Y yo me apunté al balonmano sinceramente porque mis amigos se apuntaron al balonmano, ¿no? Ya con 7 años. En lo que era un sueño de niño de un colegio se convirtió en algo más, porque el colegio
hice un equipo profesional y subimos con los compañeros a Sobal, ¿no? Estuve desde que inicié con 7 años, ya te hablo, del 78 hasta el 94 ahí en Maristas. Yo la verdad que era bastante feliz allá y nunca me lo planteaba, me consideraba un privilegiado jugar con mis amigos y bueno, darme la vida con ellos. Pero ya por temas económicos, en el 94 decidí que había que irse, ¿no? Tuve por primera vez la oferta del Barcelona y me decanté por el Barcelona sin ser quizás la oferta más atractiva económicamente, ¿no? Creo que fue de las mejores decisiones o la mejor decisión de mi vida que hice porque bueno, estuve en el sitio y en el lugar con aquel team fantástico que ganamos 5 Copas de Europa consecutivas y 5 ligas consecutivas. Sinceramente yo cuando era pequeño, yo solo pensaba en jugar. Cuando llegué a juvenil me di cuenta de que podía seguir con esto y ya empezaba a entrar algo de dinero en casa, ¿no? Por mi parte, ¿no? Entonces nunca me lo planteé, fue un poco creciendo conforme mi juego se iba desarrollando, yo creo. Sí te puedo decir que los últimos años aquí ya empecé a preguntarme y a ver el porqué y el cómo de las cosas, ¿no? Ya del punto de vista de entrenador, ¿no? Me acordaba que me apuntaban mucho las cosas, el porqué, el cómo hacíamos las cosas, me preguntaba los entrenamientos, tanto físicos como esto, iba preguntando mucho. De hecho, ya los últimos años yo pude entrar en INEF por deportista de rendimiento y ahí hice la especialidad de balonmano, que tuve ahí grandes profesores también y bueno, conforme fui dando yo, cada vez me gustaba más el hecho de entrenar y ya mis últimos años de jugador fui compaginándolo con entrenando aquí a la cantera, a los infantiles del Barça, ¿no? Recuerdo, ¿no? En mi época tampoco había muchísima televisión, yo me contagié mucho del Mundial de Checoslovaquia porque el entrenador de balonmano, por entonces de Maristas, empezó a hablarnos en clase del Mundial de Checoslovaquia, me lo tragué en todo. Y yo el que más me fijé fue en Cecilio Alonso, quizás era la estrella más rutilante del balonmano español, ¿no? Me gustaba mucho, bueno, pues su personalidad y era el jugador más importante, ¿no? España ya empezaba a despuntar en balonmano poco a poco, aunque lo máximo que consiguiera fue una quinta plaza, pero yo creo que fueron muchos los que abrieron un poco la llave a que poco a poco se rompiera ya la barrera de las medallas primero y luego los oros, ¿no? Luego yo he tenido, ya como jugador, yo tuve en Maristas Málaga, tuvimos un jugador que para mí ha sido un mega crack, un auténtico mega crack y quizás no ha sido todo reconocido del mundo, que fue 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑟, un jugador ruso que jugaba donde lo pusiera, una capacidad goleadora, una capacidad de hacerlo todo bien, que a mí me sorprendió mucho, y que, bueno, cogí muchas cosas positivas de él, aprendí muchas cosas positivas, pero por otro lado había otras cosas que no me gustaban de él, ¿no? Lo poco caliente que era, ¿no? A lo mejor, ¿no? Aquí los latinos quizás somos más calientes y expresamos más las cosas y él era bastante aséptico, ¿no? Pero como jugador era una auténtica pasada, ¿no? Con los entrenadores siempre con Valero en general las etapas han sido muy buenas, pero como todo ha sido etapas buenas y malas. Valero es un entrenador muy exigente y cuando eres jugador lo ves todo, muchas veces cuando te toca a ti lo ves de otra forma, desde un punto de vista distinto que lo ve el entrenador, ¿no? Que al final es el que manda, ¿no? Valero, yo creo, a mí me muestra una profesionalidad no espectacular. Yo creo que tenían hambre y esta hambre, pero la hambre tú la puedes tener un año, la puedes mantener 2 años, pero mantenerla tantos años, esto es sin duda mucho trabajo del entrenador. Yo estuve jugando mucho tiempo con tendinitis rotuliana, la rodilla derecha ha sido mi talón de Aquiles. Yo tuve una operación en Málaga todavía del menisco, pero me recuperé bien y fue bien, pero luego me empezó a salirme una tendinitis rotuliana. Juegas, sigues jugando, tomas pastillas, viene la selección, no quieres dejar de ir a la selección, sigues ahí y llegó un momento que es que no podía. Empezó también en la izquierda a molestarme ya, me fui a operar para llegar a los Juegos Olímpicos de Sydney, de Atenas, perdón, 2004, y la operación no fue bien, las rodillas me seguían doliendo, perdí musculatura. Entonces me iban a hacer una segunda operación supuestamente bastante complicada, pero al final no fue tanto, pero necesitaba la operación porque tenía que... No fue bien. La segunda operación yo ya veía que no podía jugar al nivel que yo creo que podía dar todavía y era un sufrimiento, no podía jugar ni con mi hijo ya, que acababa de tener un niño, me acuerdo perfectamente, y fue duro. Yo creo que el hecho de que ya veía que no podía jugar y retirarme y ya había terminado INEF, era el título nacional, y estaba empezando a buscar el camino un poco para entrenar, me supuso que
que no fuera realmente traumático el dejar de jugar, ¿eh? Yo creo que si hubiera sido de otra forma, a lo mejor hubiera sido un poco más traumático, por desgracia pasa a veces, ¿no? Bueno, esa vuelta fue que había un equipo ahí que estaba en la división B, estaban ahí luchando por no bajar otra vez a primera, y de hecho ellos creo que compraron la plaza. Conocí a algunos jugadores y algún directivo, me dejé querer y se pudo hacer posible. Me fue, entre comillas, relativamente fácil, ¿no? Porque acababa de dejar el jugador, era un jugador con nombre y los jugadores me respetaban mucho, ¿no? Me respetaban mucho. Entonces, lógicamente, me fue relativamente fácil. Encima, el equipo cogió una forma de jugar y esto que nos pusimos arriba a la tabla rápido y lo mantuvimos toda la temporada, ¿no? Quizás fue más difícil la segunda temporada, ¿no? El primer año en Asobal, ahí que mantuvimos mucha plantilla, no fichamos mucho y éramos el equipo con menos experiencia, con menos jugadores que habían jugado en Asobal y nos costó mucho, de hecho tuvimos que fichar en Navidad para poder mantenernos, ¿no? Bueno, para mí era un constante aprendizaje, como todavía lo es, ¿no? Pero todavía más porque no tiene nada que ver. Lo bueno que tiene de ser entrenador, de haber sido jugador a ser entrenador, es que entiendes al jugador y sabes muchas cosas de las que pasan y lo que piensan, ¿no? Y bueno, con constante aprendizaje, conforme fui creciendo, jugadores mejores, los jugadores te exigen crecer, mejorar tú, y esto es un constante aprendizaje porque si tú no avanzas, los jugadores te pillan. Bueno, yo creo que he ido mejorando, sin duda, igual la gestión del grupo y la gestión de la gente. Yo creo que al principio quizá era más rígido, digámoslo. Creo que he ido mejorando con el tiempo, igual a nivel táctico también, acoplarte a tus jugadores, ver qué jugadores tiene, acoplar tu juego a ellos muchas veces si tienes el equipo hecho, luego ir buscando jugadores cuando llevas tiempo en un equipo para que se adaptan a tu forma de pensar, tanto en defensa como en ataque o en las dos facetas. Acabó muy mal, yo creo que, sinceramente, creo que se equivocaron ellos totalmente. Pero le estoy muy agradecido porque gracias a coger un gran club, desde entonces he tenido club siempre, ¿no? Y entonces fue un paso. Yo creo que en Veszprém hice un trabajo fantástico, cada año mejor. El año que nos tocaba ganar Champions realmente fue cuando me echaron. Pero gracias a ese trabajo no me ha faltado el equipo. Entonces, yo le tengo un gran cariño más que a los dirigentes, a la afición. La afición creo que se portaron conmigo siempre con mucho cariño, siempre que he ido allí me han tratado muy bien y le tengo un gran cariño. Es como, sinceramente, ahora con el tiempo lo digo, ¿no? Es como si no me hubieran dejado terminar el trabajo, ¿no? Que hubiera sido haber ganado la Champions esa temporada. Fue un momento que, igual que cuando cogía antes que era el momento del boom, era el momento del catacrack. O sea, empezaron equipos a desaparecer, Antequera dejó de pagar y llegó un momento que yo digo, joder, si yo me quiero dedicar a esto, aquí está la cosa mal. Ya veía equipos que desaparecían, se hablaba de que muchos clubes no podían pagar, no pagaban, y digo, si me tengo que ir. Y entonces, a través de Laszlo, que se rumoreaba que podía ir allí, yo le comenté, y Laszlo, yo recuerdo la conversación con Laszlo que incluso le sorprendió, y me dijo, ¿tú irías a Hungría? Y digo, ¿cómo que iría a Hungría, Laszlo? ¿Has visto cómo está esto? Por supuesto que iría a Hungría. Y es cierto que al principio impresionaba, ¿no? Porque había nombres ya importantes, jugadores muy importantes. Y yo además, al principio, los primeros entrenamientos, yo veía ahí a que algún jugador te sacaba preguntas ahí como, ¿y si esto? Como para querer pillarte, ¿no? Para esto, ¿no? Lo que pasa es que la verdad que lo teníamos todo bastante preparado y en ese sentido, bueno, me sentía seguro, ¿no? Cada año fuimos a mejor, no perdimos ningún título doméstico, todas las ligas, todas las copas, todas las supercopas que había por entonces, todas las EHF que jugué, de 3 años 2 Final4 y la segunda la final la perdimos contra el Barça y era el siguiente año ahí, por desgracia no pudo ser. Yo soy ahora el entrenador que soy y se puede decir que tengo el nombre que tengo gracias en parte por Veszprém, ¿no? En el caso de Veszprém, los dirigentes tienen que confiar en el entrenador. El jugador, cuando ve que el entrenador no tiene el poder,
si el momento que los resultados no vayan todo esto, te pueden hacer mover la silla, ¿no? Pero si es al revés, si ven que el entrenador tiene el poder, ahí se hace lo que diga el entrenador. Y yo creo que es una de las claves, uno de los grandes fallos que ha tenido Veszprém a lo largo de los años. El caso de París es distinto, a mí han metido y sí han confiado en entrenadores, han tenido también mala suerte a veces, pero es que esto son muchas cosas para luego llegar a ganar. Primero lo difícil que es llegar, mira los equipos que se quedan. Y luego, una vez que llega, conseguirla, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? Si yo tuviera la fórmula, intentaría ganar todos los años, ya hemos perdido algunos, ¿no? Japón fue una experiencia de las más gratificantes de mi vida. Les guardo un cariño, tengo un gran cariño a la cultura japonesa, un gran cariño a los japoneses, se han portado conmigo siempre increíble y les tengo mucho cariño. Quizás a nivel de balonmano están creciendo, pero hay bastante distancia con el balonmano de los europeos, de las grandes selecciones. Bueno, esto vino cuando me destituyeron de Veszprém, me quedé ahí en Hungría a vivir, los niños yo siempre he estado con la familia siempre, los niños estaban en el colegio todavía, no podía dejarlos ahí colgados a mitad de temporada y justo coincidió que ya mi abogado por entonces me dijo que podía firmar y me pareció un reto ahí, me ponían el equipo en Hungría para entrenar en Navidad, no tenía que moverme mucho, entonces, bueno, me aventuré, teníamos el asiático en Bahrein y la verdad que entrenamos 3 semanas ahí como locos, como locos intentando coger las cosas ahí, fue algo súper excitante y súper... Claro, los japoneses no hablan inglés, yo tenía que tener un traductor y si las reuniones de vídeo esto duran media hora, ahí son 1 hora, ¿no? Porque había que traducirla y todo, o sea, fue un curro espectacular pero súper gratificante, los tíos curiosos por aprender, curiosos por mejorar y conseguimos la 3ª plaza, medalla de bronce y clasificaron al mundial después de mucho tiempo, ¿no? En principio era solo para eso. Bueno, es una experiencia súper enriquecedora porque para empezar tú vas a un país y tú tienes que adaptarte al país, no te puedes adaptar, o sea, es como los alemanes tienen cerveza en el vestuario, si tú quieres quitar las cervezas de ahí estás muerto, ¿no? O sea, después hay cosas que tienes que mirar por otro lado, aunque si no te gustan, ¿no? Que a mí me gusta tomar cerveza también, ¿no? Entonces, los japoneses son una gente más introvertida, más callada, hay que tratarlo más cuidado. Esto, bueno, vas dándote cuenta, es importante también la gente que tiene ese segundo y esto para ayudarte y es una experiencia brutal y yo creo que también enriquecedora como entrenador, sin duda, ¿no? Sin duda. Hannover que habían hecho una primera vuelta fantástica y de pronto la segunda vuelta dejaron de ganar, solo sacaron 2 empates y se vieron obligados a cambiar de entrenador, pese a un entrenador que tenía mucha afección ahí al club, bueno, y ahí entré yo allá por el 2017. La plantilla estaba hecha, pero sinceramente habían hecho fichajes bastante correctos, ¿no? Yo recuerdo que ese año llegaban 2 pivotes nuevos que para nuestro juego era muy importante, como 𝐵𝑒𝑒𝑒𝑗 y 𝑒ugenij, que eran jugadores muy importantes, capaces de defender y atacar. Tenía a Kai Hafner, un internacional alemán, el lateral derecho, con mucha facilidad goleadora, Fabian Bond también a la izquierda, también goleador, Morten Olsen. Esto fue más fácil porque no es lo mismo cuando llegué aquí, ¿no? Que el equipo había ganado todo y los jugadores me miraban como diciendo ¿qué viene esto aquí a contarnos, ¿no? Ellos venían de perder, ¿no? Ellos venían de perder y llegamos nosotros y empezamos a ganar y ganamos los 7 primeros partidos, ¿no? Creo que fueron. Entonces, y estuvimos mucho tiempo líderes incluso, con lo cual me gané, entre comillas, a gente bien al vestuario, encontraron bien la forma de jugar, tuve mucho feeling con los jugadores. Guardo un recuerdo entrañable, ya no solo de la liga alemana, por supuesto de Hannover en especial. La vida, la afición, los dirigentes se han portado conmigo, les tengo un gran cariño y tengo un recuerdo imborrable. Además, están jugando una pista que llegan 10.000, eso es una pasada, es una pasada. Nosotros cuando hemos tenido oportunidad aquí en la Liga Española, cuando había más dinero y eso, hicimos, igual es una tontería, pero hicimos un monstruo de pies de barro, quiero decir. Traíamos los mejores jugadores, pero los dirigentes no eran profesionales y se dedicaban, eran trabajadores que en su tiempo libre, y en Alemania todos son trabajadores. O sea, si el club no funciona, tú tampoco cobras.
¿sabes? Entonces, igual esto es importante, ¿no? No sé. Y luego, sin duda, que gusta, ¿no? Y por desgracia aquí, a lo mejor ahora no somos capaces de enganchar a la gente tanto. Aquí hubo elecciones y, como sabéis, todos ganó Laporta, y al poco tiempo me dijeron que yo estaría dispuesto a ir aquí, que podía pasar cualquier cosa. Yo les dije que acaba de renovar, que por supuesto, pero acaba de renovar, que habría que llegar a un acuerdo con el club y demás. El tren del Barça a veces solo pasa una vez y es un club multideportivo el mejor del mundo, sin duda, ¿no? Para mí es un orgullo que se fijara en mí en su momento. Creo que el momento de llegar no fue nada fácil, ni el mejor, sin duda, pero tuve la suerte de decirlo. Trabajamos mucho, también hay que decirlo, para que las cosas salieran bien. Pudimos ganar esa Champions y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que ha ido un poco todo un poquito mejor o rodando, ¿no? Hemos ganado todos los títulos desde entonces, domésticos. Nos llegamos a la Final4, que no es nada fácil llegar. Mira los equipos que se pueden, cada año podíamos nombrar 3 o 4 equipos que está diseñado para llegar a la Final4 y no llega, y encima hemos ganado 2 de ellos. Igual, creo que el balance es muy positivo y yo soy privilegiado. Depende del momento que llegues también, ¿no? Si llegas con un momento de una racha perdedora, es mucho más fácil porque los jugadores están ávidos de volver a ganar. Un club como el Barça está acostumbrado a ganar, o está acostumbrado, mejor dicho, a competir por los títulos, ¿no? Entonces yo llegué la temporada temporada máster de 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, que habían ganado todos los partidos, ¿no? La temporada COVID, con lo que quieras, pero habían ganado todos los partidos, ¿no? Entonces no era fácil hacerme con la gente, ¿no? Es cierto que la forma de marcharse de 𝗂𝗏𝗏𝗏 nadie la esperaba, quizás, a lo mejor, pero yo vine aquí a hacer mi trabajo y quería seguir la estela ganadora, ¿no? Triunfadora, ¿no? Y bueno, poco a poco fuimos haciéndola, pues, el equipo estaba bastante hecho del todo. Poco a poco pudimos ir metiendo algún fichaje. Quizás esta temporada ha sido la que hemos cambiado más en algunas cosas, en algunas decisiones nuestras, otras por parte de los jugadores. El jugador de balonmano, el jugador del deportista, tiene una vida deportiva relativamente corta. Entonces, hay muchos factores y hay muchas situaciones personales, ¿no? Ya no te hablo de económicas, te hablo a lo mejor, yo entiendo que para un jugador como 𝗃𝗃𝗏 puede ser un atractivo jugar en Alemania con pabellones llenos, que por desgracia no lo tenemos aquí. Lo puedo entender, cada uno puede entender. Emil seguramente ha recibido una oferta muy interesante y él piensa, a ver, me quedan 6 o 7 años de nivel top, tengo que explotar mi carrera deportiva y aquí no hemos llegado a lo mejor. Domen, que igual estaba ahí, que sí, que jugaba, que no jugaba, ahora ya tiene absolutamente galones porque se la ha ganado. Sé que ha sido un jugador que igual ha sufrido mucho porque no jugaba lo que él esperaba jugar y igual yo le he apretado también mucho porque pensaba que podía sacar más de él y esperaba igual algo más del club ahí y decidió irse cuando quizás nosotros esperábamos verlo un poquito más en este papel que tiene ahora en el equipo. Forma parte del trabajo y del negocio, ¿no? La Masía es muy importante. Luego hay que decir también que quizás por las estrecheces económicas que tenemos que mirar un poquito más a ello. Si yo soy el entrenador del Barça y tengo un budget indefinido, igual miro para otro lado, ¿no? Jugadores más consolidados y demás. Pero todo hay que decirlo, que el trabajo que se lleva haciendo aquí la Masía hace tiempo es muy positivo. Y ha habido jugadores con mucha calidad, que había unas generaciones muy buenas que han tenido calidad para entrar aquí y ir cada vez disputando más minutos. Caso de Ian, caso de Dani Fernández, que lo hemos reflejado, caso de 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, que está con el primer equipo aportando más en Asobal, caso de los hermanos 𝘂𝗂𝗏𝗏𝗏. Mi relación con el entrenador segundo de juvenil y segundo equipo es buena, correcta, pero yo con el que tengo más relación y marcamos un poco más las pautas y las guías y hablamos de los posibles fichajes jóvenes y posible incorporación al segundo equipo es con el encargado de la base, ¿no? Con el encargado de 𝘄𝗏𝗏𝗏𝗏, ¿no? Con el que tenemos línea directa a diario, ¿no? Y yo a veces me quedo a ver el entrenamiento del segundo equipo, veo los partidos del segundo equipo, siempre también está mi hijo jugando ahí, lo estoy viendo, de los juveniles,
cuando hay un jugador interesante que me dice, pues trato de verlo, trato de esto, pero el que lleva el día a día y el que yo llevo el día a día con él es Jordi Rosell. Yo creo que el caso más ahí de los dos es 𝑝𝑟𝑒𝑑, ¿no? que fue clave en la última Champions que ganamos. Apareció en un momento de lesiones ahí, el chico aportó una personalidad y fue clave durante esa temporada, ¿no? Luego ya quizás la defensa ha sido más férrea para él, le han dado más duro y es un jugador que por desgracia le cuesta mucho ganar peso y está sufriendo lesiones ahí, ¿no? Estamos ahí en esa lucha de, primero, mantener los pies en el suelo, que es muy importante, y segundo, que creo que 𝑝𝑟𝑒𝑑 puede ser un jugador estelar, un jugador muy importante para el Barça en el presente y en el futuro, pero claro, para ver la mejor versión de 𝑝𝑟𝑒𝑑 necesitamos un 𝑝𝑟𝑒𝑑 constante, un 𝑝𝑟𝑒𝑑 que choque y que sea capaz y que no salga trastabillado en cada golpe fuerte, ahí en cada finta que hace. Y ese es el debe que tiene ahí 𝑝𝑟𝑒𝑑, ¿no? Jordi, el año que estuvo cedido en Montpellier, se ha desarrollado mucho físicamente, está muy fuerte, compite ahí en defensa, se ha hecho un hueco en defensa. Estamos ahí trabajando para ver si puede poco a poco aportar un poquito más en ataque, pero es un chico que está muy centrado, sabe lo que quiere y está trabajando muy duro. Yo soy un poco más de la vieja guardia, ¿eh? A mí me gustan más los partidos de la defensa, ¿no? Pero claro, defendiendo y contraatacando, ¿no? Es cierto que el saque de centro, el no esperar arriba al saque de centro, ha abierto una vía de meter goles de contraataque brutal. Y nosotros somos uno de los equipos que lo aprovechamos, porque yo tengo la suerte de tener jugadores que son muy buenos tomando decisiones en velocidad, ¿no? Entonces, esto está cambiando el balonmano, como tú dices, está evolucionando a que los entrenos tú busques situaciones de tomar decisiones en velocidad, porque te lo vas a encontrar, ¿no? Te lo vas a encontrar mucho. Nosotros tenemos resultados de 40 y muchos goles a 20 y muchos y yo no salgo insatisfecho de la defensa. Lo que pasa es que jugamos tan rápido que damos más posesiones de balón. O sea, entonces es normal recibir a lo mejor 27, 28 goles, cuando hace 15, 20 años los resultados eran 22, 18, ¿no? Yo trato de hacerles ver, primero, valoro mucho un balance positivo, un balance defensivo bueno. O sea, insisto mucho que tan importante es robar una pelota aquí en defensa, hacer un balance o situarse bien, que hacerles jugar en posicional, como el gol de contraataque. Y luego, joder, el jugador tiene que entender que si eres capaz de que no te metan gol y tú metes de contraataque, ya vas ganando. Si te meten gol y tú te la metes de contraataque, vaya empate, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo. Y entiendo que hay situaciones que solo son de contragol. Un contraataque ahí de un tío solo que acaba en el suelo es un contraataque flash aquí de contragol, que eso hay que aprovecharlo. Pero en defensa posicional hay que defender, Entonces, bueno, sí, es una lucha ahí que hay que hacer sobre el jugador, ¿no? El jugador se ha dado cuenta que vive de su cuerpo y se cuida. Y ahora los jugadores son más atletas, pero el balonmano de antes era más duro, ¿eh? O sea, ahora a un extremo te lo tocan un poquito y te pitan 2 minutos de penalti. Antes te pegaban puñetazos, te cogían la pierna y había contacto más duro por todos lados, ¿no? Es más físico en el sentido de aguante, pero no más físico de contacto, ¿no? Si yo no voy seguro de lo que prepara el partido, no me siento tranquilo. No me siento tranquilo al exponerlo a los jugadores y me siento tranquilo a la hora de jugar el partido. Pues yo ahora mismo, por la tendencia que veo, el juego rápido, el juego cada vez más rápido. No sé qué más pueden hacer para hacer más rápido. Está el saque de portería, me parecería ya una barbaridad, porque entonces sí, yo creo que se podría convertir en un auténtico correcalles. Pero bueno, se está perfeccionando tanto el saque de centro del portero aquí para sacar de centro y eso, pero aún así esto ralentiza un poquito más el contraataque. Pero las normas de los últimos 4 o 5 años es en pos de hacer un balonmano más rápido. Es cierto que si ves el balonmano de los años 80 o así, te podías cambiar los 6 jugadores, porque incluso había una regla que hasta que no pasara el último no podías sacar de centro, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se ha mejorado mucho. Estamos ahí al límite, no sé qué más se podría sacar para hacerlo más rápido, pero yo creo que ahora es muy atractivo.